Apreciables señores de la Universidad Central de Venezuela, vicerrectorado académico, organizadores del octavo ciclo de experiencias de educación a distancia y TIC en la Universidad Central de Venezuela. Soy Ifigenia Requena y les agradezco profundamente la oportunidad de compartir en este espacio tan enriquecedor. El trabajo que vengo a presentar se titula Epistemología de la interactividad en la educación superior a distancia. La educación a distancia ofrece oportunidades para alcanzar la meta anhelada de la inclusión. No obstante, debe afrontar dificultades derivadas de la accesibilidad, la conexión y las competencias tecnológicas de sus actores, tanto estudiantes como facilitadores. Esto limita la calidad de su interacción comunicativa, así como la de sus experiencias de aprendizaje. Por otra parte, la educación es un pilar fundamental para alcanzar la paz, promover la inclusión, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Desde esta perspectiva, Pérez Clarín plantea la educación como un medio para humanizar, cónsono con lo que nos plantea la UNESCO, Morán y Delors. Desde este punto de vista es importante identificar y reconocer la importancia de la educación para la convivencia. Asimismo, identificar la esencia del ser, de sus acciones y de sus efectos, tal como lo plantea Octila en Persona y Acción. Desde estos presupuestos planteo la interrogante que conduce esta investigación. ¿Cómo puede mejorar la interacción comunicativa para que los niveles de inclusión sean satisfactorios en la educación superior a distancia? Metodológicamente está sustentado en un enfoque cualitativo que parte de una revisión documental crítica y de una reflexión hermenéutica con la selección intencionada de fuentes teóricas y normativas, haciendo énfasis en autores relevantes en educación a distancia y en epistemología. Empecemos con los hallazgos de esta investigación. En primer lugar, hablemos de los significados de la educación a distancia. Educar a distancia implica atender a las desigualdades, personalizar, comprender las diversidades. Esto es atendiendo a la naturaleza de la educación a distancia centrada en la naturaleza del individuo y del ser. Esto implica reconocer la condición que desde su naturaleza cada individuo tiene y por lo tanto amerita una atención a su individualidad. La pandemia puso al descubierto las grandes deficiencias que tenemos en la actualidad ante la atención a las desigualdades. Igualmente, nos produjo una necesidad de repensar las formas de aprender y educar en educación a distancia y en los espacios de la virtualidad. Sí me plantea que educar a distancia o la educación a distancia implica conectar y ayudar a otros desde esa conexión, pero que esa conexión no debería implicar limitantes por la accesibilidad. En segundo lugar, tenemos la conciencia de la coexistencia como parte de este desarrollo epistemológico. La relación entre educador y educando subyace en un sentido de la convivencia. Esa relación de conexión tiene que basarse también en contrarrestar los efectos de la soledad propia de la educación a distancia, como lo plantea Leal. Desde este punto de vista, el primer sustento de esta epistemología es esta conciencia de consistencia que se basa en la relación entre educador y educando, que subyace de la expectativa de retroalimentación del aprendiz, lo cual posibilita el sentido de la coexistencia de ambos. Esto me lleva a deducir que educar en la virtualidad o en educación a distancia es tener la conciencia plena de una ubicuidad que no deriva solo de las distancias, de los espacios físicos y de la temporalidad, sino de la atención a las realidades de cada uno de los individuos, a reconocerlos y descubrirlos desde su propia esencia. Por otra parte, tenemos los supuestos de la sociedad del conocimiento. Castel nos habla de características esenciales con las cuales se han creado nuevas formas de crear, almacenar y acceder al conocimiento, que la naturaleza del conocimiento también ha sido transformada. Estos supuestos que plantean acceso, rapidez y formas de crear y almacenar nuevas también conducen a nuevas formas de aprender. No obstante, esas nuevas formas de aprender no son atendidas desde educación a distancia, sino que están meramente en la teoría. Si estuvieran atendidos y fueran notorios, contundentes y globales, no estuviéramos hablando de una meta de la inclusión y de la equidad. Adoptar los términos de acuerdo al contexto y correctamente. Según la Academia Real Española, virtual
alude a aquello que está ubicado en línea, a lo que está en la web, mientras que lo digital alude al medio en el que se produce la conexión. Por tanto, se trata de un formato. Lo que sucede en el medio digital tiene un formato digital. Sigamos con las confrontaciones a las que me someto al realizar esta revisión, puesto que la epistemología que se construye a partir de la inclusión y la atención al ser contradice totalmente lo que nos dice Prensky en cuanto a esa diferenciación o ese condicionamiento del aprendizaje por una naturaleza cronológica o generacional. Prensky divide en nativos y migrantes, lo cual deja de lado totalmente la flexibilidad y las habilidades que tenemos para aprender todas las personas. Sabemos que las personas podemos desarrollar habilidades para aprender, aprender y aprender a desaprender. Por otra parte, Morales nos habla de la tecnodependencia. El profesor Morales de la Universidad de Carabobo dice, la era digital afecta a la educación concebida de modo tradicional. La accesibilidad, velocidad y capacidad suponen una castración de las habilidades. Esto nos lleva a reflexionar. Entonces, ¿es la evolución tecnológica, la accesibilidad, la que produce estas deficiencias? ¿No es más bien la implementación de mediaciones estratégicas inadecuadas que no obedecen a la naturaleza del ser? Entonces, la accesibilidad no es la causa de esta castración. Por otra parte, es importante dentro de este desarrollo epistemológico caracterizar el aprendizaje digital y para ello partimos del término deslocalización con el cual Martínez se refiere a las nuevas formas de aprender, la sincronía, la colaboración y la autonomía, que son propias del aprendiz adulto, que además es el participante idóneo de la educación a distancia. Estas transformaciones tienen que ser atendidas. Los autores requieren la adopción de formas coherentes para la transferencia del conocimiento en esta era. Es necesario que contemplemos de manera consciente el cambio del concepto de presencia. Ya en la educación a distancia, tanto participantes como estudiantes, no intervenimos desde un mismo lugar ni desde un mismo momento, sino que nuestro intercambio es en los espacios digitales, dejando huella y formando la interacción comunicativa. Presento entonces una articulación entre el modelo universal de Elizondo, que asocia integración con inclusión y incluso nos refiere que la inclusión es un derecho, de esa manera está establecido a partir de las declaraciones de Incheon. Sin embargo, estamos ante una inclusión excluyente porque solamente vamos a poder incluir a aquellos que tengamos acceso al conocimiento y a los recursos. Por otra parte, en relación a la acción comunicativa, es necesario referirnos a Habermas, quien la define como un proceso cooperativo de interpretación. Y todo acto social que orienta al entendimiento, el diálogo, nace del conocimiento del otro, de la comprensión del otro. La interacción educativa, para Feinhold, es una forma de interpretar, de intervenir y propiciar la inclusión, siendo parte de un proceso cognitivo y metacognitivo. De esta forma, Alcalá además le agrega dimensiones y dice que debe ser social, afectiva y cognitiva. Otra articulación que forma parte de esta epistemología es cómo deben combinarse los modelos que utilizamos en educación a distancia. Primero, el diseño del enfoque educativo, luego el diseño instruccional, luego tenemos el diseño del espacio que utilicemos para el aprendizaje y por supuesto no puede faltar el diseño de una gestión en donde se establezcan los componentes, las funciones, los lineamientos y sobre todo definir con claridad cómo debe llevarse a cabo la interacción y la comunicación con nuestros participantes. Esto hace referencia a la necesidad de un eje comunicacional que va a ser transversal a cada uno de esos diseños, lo que quiere decir que debemos pensar en él como un elemento previamente a ser establecido, con las claras características de cómo intervenir. Y esa intervención tiene que ser siempre obedeciendo a la naturaleza del ser y a las consideraciones de la sociedad del conocimiento. De manera concluyente, debo decir que la interacción en la educación a distancia debe ser siempre bien intencionada, basada en la convivencia y en la transformación. Por otra parte, las premisas que se dan de esta manera nos permiten tener una claridad en cuanto a cómo debe ser la intervención educativa. La educación a distancia es un requisito que obedece a los esquemas educativos que permitan fortalecer los lazos de aprendizaje colectivo y colaborativo y que disminuyan esfuerzos aislados. Es preciso que a través de la educación a distancia y nuestro desempeño en ella se revalore la justicia social, un conocimiento innovador para profundizar las bases del futuro sostenible. Las miradas del diseño que se plantean, ejercidas con el acompañamiento en espacios virtuales de aprendizaje, se delinean a través de aplicaciones de fases consecutivas que tienen que ser independientes del estudiante. El eje comunicacional en educación a distancia necesita ser definido de manera transversal, de manera que coadyuve a la promoción de espacios donde se fomente el aprendizaje
a aprender y a desaprender en espacios virtuales de aprendizaje, conscientes del cambio permanente por la evolución del conocimiento. La forma que planteo para una mejora es la reflexión continua de las formas comunicacionales que establecemos y que utilizamos en nuestros espacios virtuales de aprendizaje. En meditar adecuadamente, reflexionar y diseñar nuestros discursos de intervención, pensando siempre que estos tienen que obedecer a las características y los supuestos de la naturaleza del conocimiento, pero sobre todo, esencialmente, de la naturaleza del ser, atender a cada uno desde su realidad. Y de esta manera vamos a poder estar impulsando, como una recomendación, la atención de las metas educativas, esencialmente la tan anhelada y ambiciosa inclusión. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus interrogantes.